la palabra que a mí me venía era autorreferencia, ¿no? Porque Autorreferencia. es tal vez lo que va desarrollándose más fuertemente en la valoración de la propia realidad en la que estoy y en mi captación que es según lo que hay. Eso, y ese valor respecto a esa autorreferencia ha sido construida porque no estaba, en mi caso no Correcto, estaba. correcto. Y me gusta hablar de construcción Sí, sí. Esa es la palabra clave. como camino, como, o sea, porque la construcción es la certeza de que algo falta y que es mi Sí, responsabilidad construirla. Porque, construirla para que haya algo de eso. sí, No que el gobierno me dé, que mi papá me dé. No, bueno, cuando soy chiquitito es así porque todavía no puedo solito, pero no puede ser eternamente así. Puede haber un periodo de nuestra vida, incluso adulta, en el que sí. estemos apoyados en otros y está muy bien, Y de pero hecho siempre va a sepamos. haber ese apoyo, ¿no? O sea, digamos que eh, tenemos 80 años, logramos todas nuestras, o sea, digamos, nuestros objetivos y metas como adultos, pero estar vivo significa que algo nos está sosteniendo y en este caso es tierra y sol, ¿no? Siempre hay algo que nos está sosteniendo ahora. Hay una parte que necesitamos de un otro y hay otra parte que precisa de nuestra, pues que, o sea, de nuestro aporte, de lo que uno puede desarrollar, ¿no? Lo que puede lograr es, ante una situación, una mayor comprensión. Pero no es que jale esa comprensión que se está diciendo, cómo se funda un universo y ahora, bueno, ¿cómo enfrento el problema de mi vida? Yo creo que lo que tiene la lógica global convergente es que uno puede darle tratativa a los conflictos desde la escala donde se esté, a donde tiene realmente alcance. Entonces, en algunos criterios, quizás una persona pasa un conflicto personal y no es que dice, ah, bueno, y desde la lógica, ¿cómo se ve? Sino, bueno, lo responde con lo que tiene realmente a mano. O sea, si me estoy ahogando, no importa qué día solar es, o sea, el recurso que voy a tener es levantar la mano y que un guardavidas me saque. Entonces, bueno, ante ese conflicto necesito a alguien que se haya preparado como guardavida y no que Exacto, esté teorizando o esté observando la conciencia solar. En ese momento, no. O sea, claro. pero sí, al vivir ciertos conflictos personales, me dio una comprensión mayor y me ubicó más. Yo pasé un conflicto muy puntual en el 2020, donde pierdo una hija en el parto, y bueno, gracias a ciertas herramientas que hay en la lógica, me dio una resignificación de ese suceso y bueno, la participación posterior después en lo que es el evento 7011. Pero es muy técnico, muy técnico, muy técnico y no sé si se puede llegar a transmitir, pero ahí fue ver un suceso caótico para mí, cómo encontró desde esta instrucción y esta educación un orden y me ayudó y me permitió a transitarlo con otro aprovechamiento. Y no quiere decir que no pase dolor, que no pase angustia, que no pase un proceso psicológico, que no pase un proceso físico, que no pase un proceso de relación social y de conflicto y de rechazo a nivel sanitario, de médicos y enojos. No quitó nada de eso, pero sí me dio la oportunidad de poder escalarlo a otro nivel y poder continuar con mi proceso y participar en otros aspectos, como lo he nombrado en la radio, con Ali, con Moni, o en el grupo 7011. Claro. Eso sí, ese es como uno de los aspectos más concretos de algo que tuvo una medición muy precisa, porque bueno, fue cierto día del año, fue cierto día, fue después cierta vacante que yo asumí, o sea, que coordinaban y sincronizaban muchas cosas, o sea, fue el día 118 del año 2020 que me ocurrió, y bueno, la vacante que ocupo es la 118, la vacante en el 7011,
que bueno, a los 118 días yo asumo esa respuesta. O sea, cuando pasaron esa cantidad de días del suceso que yo tuve el impacto. Entonces, es difícil de explicar y yo entiendo que no se entienda bien. Nos transformamos por completo. Bueno, ¿qué es economía para ti en ese momento? Lo que pasa es que para mí, si yo no le hacía mi construcción de sentido, que esa es una frase que se la tomo prestada a él, si yo no le hacía mi construcción de sentido a las cosas, no había manera de que algo me tentara a meterme ahí. Entonces despreciaba todo, era como que, o sea, no sé, yo podía estar tranquilamente, encima me hago una huerta, me crecen los tomates, o sea, no necesito nada. Nunca necesité nada y siempre tuve esa certeza de que no necesitaba nada. Después, bueno, me empecé a ser mayor y darme cuenta que sí, necesitaba pagar la luz, necesitaba mis mariconadas, como dice él, que me compró la bolsita con cositas que me gusta comer a mí. Entonces, todas esas cosas sí, y las necesitaba, o bueno, necesitaba ser funcional en el plano 1, o sea, ser funcional, terminar, no sé, ir a pagar las cosas, las cuentas, bueno. Y ahí me empezó a cambiar. Y encima, la economía, yo tengo una economía muy consciente, porque generación y consumo siempre estuvo muy en equilibrio. De hecho, una de las cosas que a él le llama mucho la atención es que yo jamás estuve en cero ni debajo del cero. Mira. Entonces, me sale fácil esa parte de la economía, porque, o sea, tengo consumo, no consumo. Claro. Entonces, nunca me endeudé, nunca. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Tomar la madurez me lleva a que quizás, bueno, sí, tenga que dar un salto al vacío y endeudarme, algo que nunca ni de casualidad estaba en mi haber. No, ni de casualidad yo hubiese hecho eso, la persona que era después de esta actualización 2024. Mira. O sea, así que sí, la economía cambió muchísimo para mí. La economía y justamente la valoración. Claro, porque ahí uno entiende, si te das cuenta, qué es lo que yo interpreto cuando alguien dice me cambió la economía, el área afectada fue la economía, uno de una vez se va, entró en bancarrota, ¿no? Porque uno lo está leyendo desde sus intérpretes y no desde lo que la persona está transmitiendo. Y tú estás transmitiendo otra cosa distinta. A nivel visual no cambió nada. Yo sigo teniendo lo mismo que tenía y no sigo teniendo lo mismo que no tenía. En ese sentido no cambió nada. Lo que cambia es la perspectiva interna. Lo que cambia es mi percepción acerca de. ¿Y tú, Maxi? ¿Cuáles eran tus expectativas? Me pasa lo mismo en cuanto a ese licuado del pasado. Sobre todo este año, sobre todo fin de año pasado y este año se movió tanto todo que fue, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Eso. Pero sí, expectativas siempre se generan. En sus momentos, si lo pienso, creo que tiene que ver con el querer que las cosas cambien. Tal vez en lo global, de esto de que no se vaya todo al carajo, ¿no? El tema de las guerras. Que haya paz, sí. Que haya paz, poner en su momento, sí, tuvo que ver con eso. Percibir esto como una revolución y decir, bueno, ¿cómo puede afectar en lo global, en su momento en la humanidad? Y ver que, bueno, nada, tiene que ver con un montón de cosas que pensábamos que eran de una manera y no lo son, tiene que ver con la madurez, primero desde lo chiquito de cada uno y después cómo se va mostrando En definitiva, ¿qué es evolucionar para el humano? Para esto que implica lo que decía antes, de lo que me hago cargo en mi entendimiento. El humano es la conciencia expresada en la 3D. La especie humana es una especie que representa un tipo de conciencia, que yo la vinculo mucho al tiempo diferido, a la secuenciación y por lo tanto a codificar el aprendizaje que ocurre. Eso es evolucionar, esa codificación de un aprendizaje. Y yo no tengo que transitar, que era esto que traías de la trascendencia, es atravesar un proceso.
Esa es la condición del humano para entenderse y entender el entorno en el que está. Entonces, cuando hablamos de, bueno, tenemos todo el desarrollo tecnológico que viene de un aprendizaje del humano, porque es un producto, la inteligencia artificial, que viene de un aprendizaje del humano, de aspectos abstractos completamente, y lo ponen en funciones. Lo que pasa que, claro, yo como usuario de eso, como no participante de eso, lo que me va a brindar son atajos. ¿Sí? Atajos, llegada más rápida a algo, Claro. ¿no? Entonces yo no aprendo el idioma, no estoy usando la codificación que tiene que ver con el codificar el aprendizaje que la especie está generando, sino voy a estar consumiendo el aprendizaje de la especie allí. Eso no está mal, porque no es algo malo o bueno, porque si no volvemos siempre a esta dicotomía, ¿no? Claro. A lo mismo. Es reconocer una función de un lado. Yo puedo ser usuaria de la tecnología, Claro. porque tengo la licencia para hacerlo, no me tengo que volver un troglodita de la época de las cavernas para ser un humano consciente y fluir con la naturaleza, y todo lo que es tecnología lo tiro a la basura. Genial. Porque eso es no haber entendido nada. Sí. O sea, no es ese antagonismo, no. Sí. Pero ¿qué pasa cuando eso sustituye mi aprendizaje? Que en definitiva es la posibilidad de codificar la experiencia y evolucionar como conciencia. Ahora, entonces la inteligencia artificial, o como le llamamos dentro del EGC, la inteligencia articulada, es un recurso producto de nuestra codificación previa, vamos a ponerlo en esos términos. Sí, yo todo esto que digo tiene amplios márgenes de error técnico, pero para ponerlo en común, lo explico de este modo como lo entiendo. Podemos ser socios en ese proceso de aprendizaje. Claro. Colaborarnos. Me gustó eso, sí. ¿Sí? Lindo, sí. Ahora, cuando eso está haciendo el atajo, lo único que va a hacer es que todos nos estrellemos y tengamos que hacer un recorrido de otra naturaleza, que va a implicar que pocos lleguen al final. Ya. Muy pocos, ¿sí? De allí eran, ¿qué? 40 y cuántas personas y llegaron cuántas. Y atravesando qué dificultades. Para conocer la verdad del destino al que iba a llegar, de todas maneras, es la elección que tenemos acá como para tomar, ¿no? Claro. Entonces, no es no a la inteligencia artificial, no es no, no es en contra de, es bueno, ¿qué uso estoy haciendo yo? ¿Con qué fin? ¿Cómo estoy administrando esto? Claro. Aclaremos que el circuito dinámico se lee 2.8, ¿no? Yo entiendo el circuito dinámico como algo que se mueve netamente funcional, ¿no? O sea, ¿pero funcional a qué? Esa es la pregunta. Porque yo puedo estar conectado o desconectado. Y yo puedo tener un circuito dinámico para mi particular, estoy desconectado y tengo un circuito dinámico para mi razón y mi forma de funcionar. Si yo cambio mi nivel de percepción, aplicando, por ejemplo, el EGC o la ley del doblamiento de los tiempos, y cambia mi nivel de percepción respecto de la realidad, obviamente va a cambiar mi circuito dinámico. ¿Y qué es un circuito dinámico? Nosotros tenemos un cerebro, que es un procesador, ¿sí? que trabaja netamente con neuronas, ¿sí? Esas neuronas le van a dar circuitos a los diferentes niveles de pensamiento. Entonces, cuando yo tengo pensamientos, por ejemplo, repetitivos, yo tengo un circuito dinámico activado para esos pensamientos repetitivos. Ahora, ¿qué pasa? Yo cambio mi nivel de percepción y con el tiempo empiezo a darme cuenta que lo que antes pensaba ya no lo estoy pensando tanto. Recién dijiste un ejemplo muy bueno. Con la LGC no hay más aburrimiento. ¿Qué pasó? Se modificó el circuito que traíamos porque por haber gestionado un cambio en el nivel de percepción de la realidad. Tus circuitos neuronales que hicieron las conexiones que tenían entre sí las neuronas fueron modificándose y cambia tu nivel de percepción, cambia tu nivel de pensamiento y cambia tu circuito dinámico, en definitiva.
Entonces se puede tener un circuito dinámico estando desconectado y entonces tenemos una civilización expresada, pero ¿qué pasa? Si yo cambio mi nivel de percepción, empiezo a darme cuenta que hay otras cosas, que hay una estructura espaciotemporal, que hay un montón de herramientas para poder trabajar, cambia mi circuito dinámico. ¿Por qué? Porque salgo de la ignorancia en la que estaba, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Ignorancia en el buen sentido de la palabra. Salgo de la ignorancia y empiezo a tener más conocimiento de las estructuras, por ejemplo, espaciotemporales, cambia mi circuito dinámico y hacia dónde abordo, hacia una civilización expresada y civilizada. Porque ahora el otro me muestra un montón de cosas que a mí me sirven y yo le muestro al otro un montón de cosas que a mí me sirven. Sí, con la Eso- definición que me das, me queda como claro en el sentido de que qué definición más simple y más sencilla de universo civilizado, que es que me dé cuenta que existe otro, que a donde yo me emplazo o caí Básicamente, claro. aterrizado, no estoy solamente yo, hay un otro y contemplar a Bueno, un otro, ¿no? ¿Qué más hace un civilizado? rato, bien, hace un rato decíamos, tenemos el calendario y la calendaria. ¿Qué es la calendaria? Es la conciencia del Ese es el calendario, calendario. decimos, ¿no? Sí, Bien, todo el mundo sabe que es 19 de marzo, pero nadie sabe que está en la vuelta 5. Nosotros empezamos a darnos cuenta, llevamos la vuelta 5. ¿Y calendaria qué particularidad tiene? Que tiene es 11 vueltas dinámico, para con uno mismo y 11 se vueltas para mi vueltas, relación con el otro que no soy yo. claro. ¿De qué te está hablando? De los principios del universo expresado civilizado. Entonces ahí calendaria empieza a tomar una impronta muy diferente cuando vos observas porque decís, ah, vamos hacia este lado. El famoso 369, que significa que es 369. El renglón del futuro de la calculadora, ¿sí? Allá vamos, hacia el 369. Adultos mayores Mayores del del espacio-tiempo. espacio-tiempo. El adulto mayor del espacio-tiempo es el que considera al otro, el que está viendo la estructura, el que está viendo las herramientas y cómo nos estamos moviendo en este cambio de paradigma y nivel de percepción del receptor. Vaciado de sentido todo eso. O sea, venía como preparado a que se me revolucionase todo. No tenía tanto agarre a cosas. Claro, ¿Me explico? claro. Y esa crisis, entiendo yo, puede ser una anticipación de preparar ese receptor para lo que podía venir con la lógica, ¿no? Claro. Entonces ese fue un factor determinado y creo que un factor que todos debemos compartir es una resonancia de Mm, origen con esto que no es algo que se, ¿cómo decir? No es algo que se elige, es algo que se reconoce que esa resonancia mm. está. Por eso esta cosa de que no tiene ningún sentido tratar de convencer a alguien de la lógica. Sí, ¿no? Porque no tiene sentido alguno, porque Sí. tiene unas condiciones internas de una resonancia ahí que es Eh, eh, inexplicable. Yo no me sé explicar. claro, ¿está la resonancia o no está la resonancia? Para de Sí, contar, no hay forma de... es que no hay otra. Y yo te puedo decir que muchas veces ni siquiera tengo mucho mejor argumento ahora, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que sostiene esta, no sé, implicancia con este proceso? Hay mucho de eso que está mudo todavía, Sí, mucho que está mudo, no sé, sí. no, es una resonancia que yo no, de a poquito lo voy bloqueando, pero muchas veces dices, ¿te lo sabrías explicar del todo por qué esta implicancia? Porque la verdad que hay una gran parte que yo no me sé explicar. Claro, Porque la resonancia no es, la resonancia es muda, sí. no es, No, no tiene luego argumentos, no tiene texto, no, no tiene, no tiene no, nada eso, afuera claro. no hay, o sea, yo reconozco esa conectividad cuando tú dices, no, yo conecto con ese contenedor. La sensación que yo tengo constantemente es ese contenedor me contiene y es lo que hace que esté en este proceso. Ahora, cualquiera que me escuche va a decir, ah, pues eso es Dios. No, no, Claro, no, la claro, percepción es totalmente distinta. No, claro, no es un claro. tema de Dios. Dios es una referencia externa. Y acá es Sí, un tema de
contenedor, porque me gustó mucho eso, porque esa es la percepción que me acompaña desde siempre es eso, o sea, que por fin puedo darle un nombre, o sea, a través tuyo puedo darle un nombre a eso que yo percibo, contenedor, o sea, se Un conecta con contenedor. ese contenedor. Que Está genial. que también sabe lo que pasa, que ese contenedor es parte del proceso de mi contenido. Es decir, Claro, cuando muchas veces se dice, Dios, ¿qué será la relación que tiene? Es una cosa completamente como disociada de mi correcto, propio proyecto. claro, Ahora, las estructuras espaciotemporales, es decir, todos esos niveles de contenedor, todos esos marcos, están directamente involucrados con el proceso que tiene mi contenido. sí, Entonces hay eso, creo que la palabra que dijiste es muy importante, hay una pertenencia. pertenencia, Eso es sí, pertenece a mi proceso. Lo sí. que pasa, pertenece a mi proceso desde una escala de marco y no una escala de contenido. Es una declaración de pertenencia. ¿En ti cómo se ha dado este proceso de definir o comprender qué es la lógica global convergente? Es algo que constantemente se va redefiniendo. Y sí que me encuentro que algo que tiene la lógica global convergente su, es todo lo contrario a un sistema de creencias. ¿Por qué? Porque un sistema de creencias, tú tienes una especie de creencia y eso se queda estático. Sí, O sea, se queda ahí y tú crees en eso y guías tu vida por esa creencia. Y si esa creencia entró en ti con 5 años, va a ser igual que con 85. correcto. La lógica global convergente es un sistema de referencias, no de creencias. Entonces eso cambia mucho. Importante, sí, Porque, ¿qué pasa con las referencias? Que es flujo de señales que sí. están... ¿Y qué pasa con el flujo de señales? Es que todo el rato está en un dinamismo. Son dinámicas, exactamente. Si hay algo de la lógica, escuchas algo de la lógica de hace 5 o 6 años, lo escuchas ahora, el nivel de dinamismo, de recreación que ha tenido es impresionante. Sí, sí, Es impresionante. sí. No es que pierde lo que se llama la trazabilidad, La coherencia no la pierde, no la pierde la coherencia. pero lo que abarca en la comprensión dentro de lo que uno puede, como uno puede interactuar con ese contenido de este momento, de ese espacio-tiempo, es wow. O sea, es otra cosa. Otra cosa. Sí, Claro, la cohesión es algo que todo el rato empieza. Claramente que la coherencia también crece, pero hay una línea conector que atraviesa todos los momentos de la LG. Ahora, con qué grado bueno, esto también se le llama escalabilidad, ¿no? Y ahora claro. empezamos a entender cada año, o sea, cada día es una actualización, cada año es una octava nueva y Sí, cada aparato es una instrucción, ¿no? Entonces, claro, dices, si esto está en sintonía con el código solar y está todo el rato recalibrándose con el código solar y lo que es un año, lo que es un aparato, no para de escalar, no para de escalar. Y eso en la lógica se ve clarísimo, no sí, para de escalar, no para de escalar, no para de sí, escalar. Lo que sí a veces el proceso entra en unos ritmos que a veces uno dice, pongamos el cinturón sí, porque esto es finales del año pasado pasó. O sea, hay momentos que sí, es tan vertiginoso el salto y el cambio y la definición. Es tan vertiginoso que sin la resonancia y una resonancia ya anclada, claro, sales volando. sí, es verdad. Y no es fácil pasar por esos momentos porque es que tú te notas en un caos, Sí, son un caos sí, que para el que se apoya mucho en una explicación psicológica, le es muy difícil, porque la claro. explicación No psicológica alcanza. se te hace purea en ese momento. Sí, Entonces solo te queda esa conexión más bien de líneas psíquicas, de estructuras psíquicas. La funcionalidad de más allá de las cosas que están sucediendo, porque en esto que vos decís, cuando nosotros derivamos al principio al origen y le pedíamos, porque sí, le pedíamos, por más que decir sí había algo místico,
bueno, justamente cuando nos reconocemos como parte del sistema, creo que eso fue una genialidad, y todas estas pequeñas, digo yo, documentaciones que venimos haciendo desde ese momento hasta ahora, a mí me han ayudado para fortalecerme a nivel psíquico en un montón de cuestiones que tenía como pendientes. O sea, ¿pendientes en qué? Más allá de reconocer, como se dice, el abstracto, pero realmente, como te digo, yo al tener estas capacidades más en el contexto, pero entender el concreto, entender sin estar queriendo, como te voy a decir, anular, ni quitar, ni, ¿entendés? Y como entender al otro, dónde está, y cómo capta, y cómo listo, y dejarlo, a no ser que, bueno, que me pida una opinión. Y estas cuestiones tenían que ver con algo de decir, ah, bueno, es místico a todos, todos por igual, ¿no? Se le reza a Dios y bueno, a todos nos va bien y que bueno, queremos una vida feliz, contenta, que todos vayamos todos para el mismo lado. Ahora, el gran enfrentamiento que veía yo dentro, ¿no? De la espiritualidad y de todo ese ambiente, cuando alguien decía algo que estaba fuera del marco, ahí la explosión aparecía, ¿no? Y sigue apareciendo, ¿no? Que esto es la cuestión colectiva, ¿no? Y hoy no, hoy de esas cosas yo digo, bueno, eso fue un gran proceso que tuve dentro de también a veces momentos de furia que me ha dado, de que como que no entendés y ya ahora no, digo, entiendo que la otra persona está donde está, el alcance que tiene es el que tiene, y listo, y yo sigo mi camino y sigo estando como, digamos, tengo una tranquilidad en el sentido de que no importa lo que haga, no importa a qué me dedique, no importa lo que piense, no importa nada, sino es que todo es un estado de conciencia para mí interna, para un darme cuenta desde el silencio, desde mi autoobservación, de que está todo bien, pero que hay todo por mejorar y que ese es el aprendizaje para mí, ¿no? Que está todo bien hoy, pero que está todo por mejorar. Pero bueno, primero tengo que hacer como tomar esas métricas conmigo, ¿no? Hasta dónde llego, hasta dónde doy, hasta dónde me esfuerzo mucho y no, es como que me estiro mucho y la verdad que no me gusta, prefiero un ratito, ¿entendés? Entonces es como que yo necesitaba, y eso me dio este 2023-2024 con más claridad que cuando arrancó todo esto, porque es un proceso que realmente requiere mucha atención Sí. mucha tensión interna y es algo que no podemos parar de hacer. Claro, es que No se habla de podemos- autorreferencia muy rápido, y no, ser autorreferente, pero cuando no sé si a ti te pasó, pero esa sí, autorreferencia era para validar la identidad. O sea, la primera axioma era desmantelar la identidad, quitar la identidad de donde la teníamos, pero la palabra autorreferencia la utilizábamos en nuestro fuero interno, yo creo que nos pasó a la gran a mayoría, todo. no, yo hago lo que yo quiero. Autorreferencia es como a mí me place, claro, y como a mí me place, desde qué lugar se estaba determinando, pues desde la Ah, identidad, sí, ¿no? sí, Que sí, no quería mutar. estaba más inflada que nunca, Sí, sí, porque sí, creíamos que no, pues era autorreferente y qué sé yo. sí, sí, Nada, sí. estábamos como explotados todos, ¿no? Sí, Fue tremendo. Pero bueno, ahí le usábamos la identidad técnica también, ¿no? Que la identidad claro. Es técnica, que pero yo creo que ahí en ese momento fue teórico y porque es claro. necesario, Es que es un primer Ale nos paso, ¿no? tiraba, yo entiendo que Ale nos tiraba salvavidas Claro. para que nosotros utilizáramos otras dialécticas para podernos empezar a, ¿no? Como también, como a explotarnos también, a exponernos. Bueno, yo me acuerdo en la radio, no sé si te acordás, que es cuando hacíamos con Superlógico, Ah, que hacíamos denunciando al delincuente, había unas pequeñas que grabábamos a la gente que decía que estaba en la lógica y decía todas las barbaridades que hacía.
Ah, no me acuerdo Era, ahorita. entonces era también como un desahogo del Ya, delincuente que todos teníamos dentro, pero que no lo podíamos poner en ningún lado. Entonces claro, Ale hasta ese momento había hecho un espacio de desagote, ponele, para que cada uno pudiera desahogar su delincuente, ¿no? ya, ¿Y qué pasa? Hoy lo entendemos, cuando vos podés hablar con alguien sobre algo tuyo o el otro, vos en esa manifestación, ya que lo hacemos todo el tiempo, ahora ya más automática, ¿no? De tomar, ¿no? Las métricas de eso y documentar y eso, pero en ese momento sé que era como que teníamos que empezar entre nosotros a desmantelarnos de alguna manera, claro, como podíamos. claro, Era muy infantil. Sí, me parece, pero creo que eran los primeros pasos claro. a todo eso que estamos recorriendo ahora y todo lo que nos falta, ¿no? También ha cambiado que mi cerebro aprende distinto. También ha cambiado eso de que el amor propio, esa vaina no puede, o sea, yo no sé si yo hubiera logrado eso realmente sin la LGC porque yo tenía incapacidad de poder aceptar, porque es que yo me percibía como un diablo Ya, malo, ya, porque eso fue lo que recibí de contexto y de paradigma del error como pecado. Es sí. lógico que pensara eso de mí. Y bueno, también tenía razón. Había muchas cositas por ahí. Obvio, pero al menos tú te imaginas al diablo trabajando Mm, para la integridad. Bueno, eso no, más o menos eso soy yo. Mira, ¿cómo hubiese sido un Pablo Escobar trabajando no para, Ah, bueno, no para ganar? a favor de la naturaleza, respeto con el Exacto, medio, o sea, qué potencial se imagínate, perdió ayer. exactamente. Muy bien. Todas las cualidades de Pablo Escobar llevadas a no usufructo de el otro, ¿cierto? Sino, En vez de generar bioquímica lógica, exactamente, ¿cómo hubiese sido? Una maravilla. necesitamos ver eso. Yo, entonces, me pasó eso. Y después Alejandra repetía algunas veces, decía, en algún momento ustedes me van a odiar. Yo la odié. Sí, llega, Yo llega a esa sabía que la instancia estaba odiando porque era parte del del proceso, proceso. pero no, es entrañable Alejandra lo que, como persona y lo que nos brindó, etcétera. Yo lo viví así como un tambor de resonancia, ¿no? Iba y absorbía y a mí me hacía todo mucho sentido, la verdad. Desde el momento en que revela en la codificación de los países los atributos de los números, que un 56 o un 57 y todo eso me quedó tan claro, porque eran números que yo me conocía desde antes, desde memoria, porque yo soy de la época en la que se digitaban los teléfonos, que eran análogos aparte. Cuando yo hoy veo este video, que creo que fue el video 2, donde ella dice 44, 56, 33, mírame, se me ordenó todo el fichero, de por qué yo sabía esos números, por qué yo entendía esa lógica, ¿no? Claro, en el inconsciente colectivo, Sí, desde 1800 ahora, pasando esta información, desde cuándo se crea esta codificación de cada país con el la UIT. telégrafo. Una manera de descodificar el inconsciente colectivo extraordinario. Extraordinario. Yo no paro de tener esta imagen de la primera plantilla, ¿no? Y cuando dice, este es el inconsciente, les presento su inconsciente. Sí, Y volviendo a lo del quinto, Sandra, el quinto es primer desdoblamiento. sí, Y si uno no está recordándoselo a sí mismo, ¡pum!, se comprime todo en un segundo desdoblamiento y nos tapa el primer desdoblamiento, que es el desde dónde podemos hacer algo, ¿no? Desde dónde podemos sí, afectar la realidad. Cosas como la metodología, la extraño, podría seguirla haciendo, porque qué manera de bajar sí. lógica plano por plano, abriendo observadores de pasado, observadores de futuro, y asumiendo el ladrillo biológico, asumiendo el que todo está al final representado en la biología, ¿no? En lo que tú decías, la química. Sí, Toda esta
conectividad y conciencia solar es la que a mí me sostiene a final de cuentas. Y eso es lo que hace que yo pueda acompañarla, porque es acompañarla. Y sabiendo que yo estoy ahí y no es para mí en la emisión, a través del proceso de la lógica también siento yo que a mí se me ha ido afinando mi antena. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, yo puedo charlar y comprender mejor lo que me está diciendo, afuera también de la emisión, pero si me voy a años atrás, pues sí era como más dificultad comprender lo que me quería decir o algo, pero es que también ella tenía más dificultad. Vamos desarrollándonos cada vez más, vamos teniendo nuestro incremento, nuestra mejora, ella, tú, yo, quien sea. Entonces, pero ha sido verla desde el inicio, yo me acuerdo desde el inicio verla como otra persona, sin tener expectativas ni exigencias ni juicios. Entonces, por eso no he tenido dificultad. Asumo mi rol y me pongo disponible. Y pasan cosas en varios niveles y escalas que acomodan todo. Yo no hago nada. Es como ahorita que dijiste, y veo, entiendo unas cosas, otras no. La verdad, en ese momento yo estoy entendiendo todo eso, porque si no, ahí la interrumpiría, que le abriera más. Porque a veces sí me critican o de que dicen, pero es que no se entiende y porque dijo que sí. Bueno, pues es que en ese momento a mí se me está acomodando, si lo estoy entendiendo, pero aparte yo dejo que se acomode o se me acomode solo. Cuando, cómo, no sé. Yo no acomodo partitos, o sea, sino dejo que esas partes mías trabajen en la escala en que están. Y es que de hecho así funciona, uno no fuerza el entendimiento llega solo, porque si uno fuerza el entendimiento, entonces en últimas uno lo que está es teniendo un dogma de fe. Interfieres. Sí, porque no deja que el proceso se dé y se dé donde realmente se dé en uno, y uno ya luego, pues eso es lo que pasa, ¿no? Por lo menos en el receptor, yo la escucho, no entendí nada, y 6 días después, 4 días después, o un mes después, o un año después, entendí, vi toda la coherencia que ella estaba emitiendo en ese instante. Claro, dejar suelto, o sea, cuando algo que no, o sea, leo, digo, voy razonando y las cosas que no logro comprender en ese momento, no trato, no forzo, y al día siguiente o a los 2 días, ya comprendí, ya entendí. Pero, o sea, es dejar suelto, mientras dejo suelto, no tengo urgencia de comprender todo, porque yo sé que esto es lento. Y ahora que más nos ha hecho hincapié que esa volatilidad, bueno, es con algo de lo que voy a ir trabajando, porque claro, ahí está la volatilidad. La palabra honestidad. Yo no tengo una definición acabada, porque creo que siempre hay algo nuevo por descubrir. Sí me parece importante ir construyendo conceptos, porque en la LGC es muy importante la construcción de conceptos, pero en la parte de estructura, ¿no? La parte estructural, donde son datos, en definitiva, no hay interpretación. Pero en esta parte donde hay todavía por descubrir fallas y faltas, hasta ahora mi proceso me ha llevado a ver lo deshonesta que había sido. O sea, podría decir la contraria. O sea, que había sido deshonesta conmigo misma porque trataba de dar el paso más largo de lo que me daba la pierna. Y la LGC me dio, o te pones donde te pones, o el objeto biológico te dice yo llego hasta acá y no sigo. Pasé problemas de presión alta, o sea, de físicos, me subía la presión. Cuando yo tenía que yo pensaba que había que responder de tal manera y yo no estaba a la altura, entonces me esforzaba y ahí mi presión subía. Cuanta más cosas técnicas veía que no estaban a mi alcance, peor. Ahí fue donde dije, no, yo no estoy ahí. Hay una parte, claro, que de mí que quizá quisiera estar ahí, que le gustaría, pero yo no estoy ahí. Entonces, realmente, el ser honesto tenía más que ver con un valor construido por educación familiar, ¿no? Digamos la verdad. Después descubrí que era relativo. ¿En qué situaciones sientes que la LGC te ha servido? ¿Qué situaciones? ¿En qué áreas? Número 1, salir del trauma. Yo llegué traumada.
del trauma, salir de la victimización. La Wow. vida me hizo esto y esto y Sí. esto. Y yo A soy mí me ha pobre. pasado esto. Claro, claro. Pobre de mí, que Oh, me pasan tantas cosas malas. claro, El claro. Y yo mundo la me buenita, odia. buenita. Exacto. Primero, número uno, mejorar mucho gracias al trabajo personal, la relación con mis hijos, la relación con mi familia. Yo estaba muy alejada de mi familia biológica antes de la LGC y tenía mucho conflicto con mis hijos. Ya, Entonces, a pesar de amarlos claro. enormemente, había mucho conflicto ahí. Entonces, que yo no veía principalmente. Entonces, enfrentarme a eso, verlo finalmente, poder conversarlo, abordarlo, aceptar un montón de cosas y bueno, enfrentar de otra manera, ¿no? Ya, Claro. de otra manera, donde antes no veía, pero poder reconocerlo, eso a ellos les sirvió un montón. Claro, porque tú hablaste al principio del techo del cuarto plano, cuando uno está en una Exacto. identidad, la misma identidad es el Gaseosa, techo. totalmente, sí, de evasión, como me decía mi hijo mayor. Me ayudó mucho esas palabras de él. La evasión, mamá, eso fue lo peor de mi niñez. Tuve evasión frente a todo, claro, porque todo era amor y todo iba a estar bien y todo. Claro, yo venía de eso, entonces fue difícil la niñez para ellos en ese sentido. Claro. En ese sentido. ¿Cuál ha sido tu experiencia más significativa o importante en tu proceso dentro de la LGC? El evento de Arica me marcó muchísimo. A muchos. Muchísimo, o sea, yo recuerdo haber preguntado muy inocentemente cuál es el mayor defecto del receptor 5.6 Ya, y que la Ale dijera no te lo puedo decir porque no, te voy a herir demasiado y al final del evento dice sin mierda no hay flor, ojo, ok, respondiendo la pregunta, ¿no? Sí. Que yo hice al principio. Entonces, eso a mí me cambió, un antes y un después. Otra experiencia significativa que se me viene aquí fue el evento de Mendoza de la calendaria. sí. Eso también fue como un nuevo idioma, nos entregó Sí. un nuevo idioma. Sí. Eso era un nuevo idioma, fue una nueva forma de conectarse con tierra, con sol, con una nueva forma de conexión, una nueva forma de conectarse con tierra, con sol, con una nueva forma de conexión. Y lógica totalmente, no tenía nada que ver con lo anterior, ¿no? Ni con la metodología, ni con... Eso Claro, fue ahí cambió muy bastante. importante. Sí, claro, ahí Sí, cambió un para mí montón. fue muy... Además que entendí un montón de cosas de mi receptor, de mi familia, de mi gente cercana. Entendí un montón de cosas al mismo tiempo. Fue como taca. Metodología, ¿no? ¿Derivaste inmediatamente o esperaste unos días para un tiempo para Sí, más o derivar? menos a mediados de octubre inicié con las derivaciones. Sí. Vale. ¿Cómo te fue con la metodología? ¿Cuál fue tu experiencia con la metodología, el observatorio? ¿Qué pasó en ti? ¿Pasaron cosas físicas o no pasaron? ¿Hubo cambios de percepción inmediatos o tardaron en llegar? ¿Qué pasó ahí? Sí, en la metodología mucho proceso a nivel físico-biológico, ¿no? Es muy de sentir el cuerpo como con más peso, más calor, más frío, ¿no? También iba como evolucionando el proceso porque de alguna manera imagínate que en 2013 todavía yo estaba estudiando en la facultad, o sea, terminé la carrera a fines del 2014 de abogacía, entonces fue como muy concomitante con ese proceso. Mientras tanto iba metodología, escuchando videos, escuchando los aportes que había, y eso también me llevó a que me sea también uno de los efectos que percibí, así como es como más facilidad a la hora de estudiar. Ah, mira. No necesitaba, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, esto que se dice de memoria. Ya. No necesitaba estudiar de memoria, es como que me podía entender la estructura de lo que estaba estudiando, entonces eso me ayudaba a asociar los conceptos, a vincularlos y en función de eso estudiar, ¿sí? Básicamente se me resultó mucho más operativo, eso como muy percibido, y también el tema de como estar más neutro también, eso fueron
efectos de la metodología para mí, de la derivación, o sea, es Sí. como estar mucho más neutro, esto de que no te afectan, no me afectaban las cosas del mismo modo, había otra cosa presente, ¿no? Ese observador presente neutro que está ahí mirando lo que pasa, ¿no? Que además tenés tal emoción, pero no era lo único, Claro. era el desborde. Esos fueron como los primeros registros del proceso en cuanto a la derivación y la metodología. Una vez que terminé la carrera, obviamente ya me pude abocar mucho más de lleno. De hecho, recuerdo que me recibo en 2014 y el primer evento al que voy es el evento 23 Mira. en La Falda, en fines de febrero, principios de marzo del 2015. ¿Qué es LGC para ti, Sebastián? Bueno, lógica global convergente, ¿no? Porque las siglas refieren a eso. Entiendo que es como la lengua de señas, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo un lenguaje, por ejemplo, de señas. Vieron que las personas que son sordomudos se comunican por un lenguaje de señas, ¿no? Y ese lenguaje de señas tiene determinados significados, determinadas palabras y, bueno, se va construyendo, ¿no? En el caso de la LGC, yo entiendo que es un lenguaje de señas, es como estudiar toda una batería de elementos, de referencias, de conceptos que hacen a la construcción de ese lenguaje de señas para comunicarnos con la realidad, ¿no? O sea, porque la realidad es muda, vamos a ponerla así, porque hoy día habla mucho más fuerte, ¿no? Pero si entendemos que la realidad no se comunica con palabras, en principio, la LGC es ese lenguaje de señas que nos permite justamente comunicarnos e interpretar a la realidad. Entonces, en sí, la LGC para mí es eso, ¿sí? Es ese lenguaje de señas que nos permite comunicarnos con la realidad que es muda. Es intransferible. El proceso que Es tú intransferible. llevas... Tu biologización fue intransferible. Y así, o sea, aunque sea un leve dolor de cabeza o un darse cuenta de. Claro. Y mientras buscabas el libro y relatabas esto, me venían dos cosas. Una, que bueno, fue primero lo de calendaria, pero te traigo el evento 47. Cuando estábamos en el evento 47 decíamos, sí, porque a mí me pasó, ya te pasó. No tuviste el impacto hoy y a partir de hoy tenés el proceso que vas a seguir y vas a aprender. Sí, pero yo porque entonces lo... Qué bueno que eso te dices. No. Qué bueno. O sea, es como, si vos hubieses tenido la teoría antes, y llega el impacto y haces el proceso de tu evento 47, es una cosa. Entonces, esto, primero el concepto, primero afianzar algo y después, o sea, si voy a hacer acá a 5 o 6 cuadras de mi casa está el cuartel de bomberos del barrio. Si yo voy a ser bombero tengo que entrenarme antes. No puedo, hay un incendio, voy y lo apago. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me dio una instrucción? ¿Quién me dio una norma de seguridad, etcétera? Esa por un lado. Primero me tengo que preparar para después poder aplicar. Y lo otro es que, si bien el evento 42 nos trajo calendaria y las 11 vueltas, yo creo que en este raconto y resumen del índice rápido de fin del 2023, y terminando el 2023 y empezando el 2024, dije, es un otro. O sea, es una habilidad tan grande. Claro, pero es que está tomada desde una conciencia que no había despertado a esa verdad. O sea, la había escuchado en su plano 3, la había integrado, la había memorizado ahí, sabía de alguna manera en su corta conciencia de que sí habría, o sea,
hay un otro ahí, ¿qué me estás diciendo? Siempre lo he sabido, yo me desperté y estaba mamá, era otra, ¿sí me entiendes? Están mis hermanos. Y volviendo, claro, volviendo a lo del libro, si esa persona lo vivenció, lo escribió, se lo da a otro, ¿cómo al otro no le sirve? Y no es su experiencia. Y esto es un poco lo mismo. A ver, si las primeras 11 vueltas ocupate en arreglar lo tuyo y después, las segundas 11, acordate que es otro y observá, a ver hasta dónde puede y si podés observar y acercar algo, si no, es otro, es la experiencia del otro. Y comprender eso, wow, parece tan sencillo, pero no lo es. Volvemos a la tolerancia de la frustración. Claro, claro, claro. Y es un poquito de eso que hablamos también, esa ilusión, porque hay una profunda incoherencia, porque Ujú. listo, tenemos toda esta sociedad, tenemos estas empresas que actúan así, tenemos los medios de comunicación y las revistas que hacen esto que vos decís con Shakira, Mm. y es esta profunda incoherencia enorme, pero a la par estamos metidos en casa, muriéndonos de soledad, de incoherencia, de que vemos que todos en el fondo sentimos lo mismo. Y yo estoy seguro que esa persona que hace bullying en internet o ese jefe que te trata como si fueras un trapo de piso, llega a su casa y por más duro que sea, en algún momento la realidad lo tiene que poner contra las cuerdas como nos ha puesto a todos. Sí, 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 o Y en sea, algún tarde que momento tiene que temprano, darse cuenta de que no hay coherencia. O sea, claro, que lo que está reclamando no es lo que está dando, sí. no es lo que está construyendo, no es lo que está aportando a hacer. Bueno, tú me contaste que estuviste escuchando varios eventos de lógica global convergente, ¿cierto? Todos los que se Se han se publicado. Ah, bueno, se filtraron, sí. filtraron y se Además publicaron, que, sí, sí, sí. además que en algún momento también, como que de ver que eso estaba, nosotros también hicimos un proceso de observarlo, de charlar en la escuelita, de charlar sobre ese tema del delincuente, de por qué hacerlo o no, de la autoridad, de las Claro, normas, de los límites. Y decimos, bueno, ya que van a estar por ahí, era como darles una estructura y ponerlos en ese servidor lógico local colaborativo que está dentro de la escuelita, sí, que es donde están recopilados como con una estructura que ya pueda llegar a ser funcional, no sea solo lo tengo yo y solo yo, o lo tiene cualquiera también, con eso que vos decías del tema de preservar un poquitito también esa la intimidad y privacidad, esa privacidad, y bueno, esa limitación rota de que ya no sean públicos, pero que estén disponibles, ¿cierto? Cómo organizarlo, porque también fueron momentos como muy chéveres, porque era esa cuestión de límites en las que empieza uno a interactuar en los grupos y ahí te das cuenta los límites de lo privado, los límites de yo hablo en un chat o hablo con vos y te pongo un mensaje privado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cosas puedo yo contar en un chat de un evento, en un chat de un... ¿Qué cosas no? ¿Qué Respe- cosas respetar los marcos y respetar los contextos en el que están los violentas? Claro. espacios, o sea, respetar el espacio donde estamos dialogando, donde estamos conversando, donde estamos, o sea, por más de que esa conversación que estamos teniendo tú y yo, pues vuelvo a decir, aquí nos estamos conociendo, es nuestra primera interacción, nuestra primera conversación. Mas, sin embargo, por muy público que sea, también hay cosas a respetar, hay cosas que no hablamos acá, aunque quisiéramos sacarlas al aire, aunque quisiéramos exponerlas. Siempre tiene que haber un marco de referencia para el cual yo exponga algo que pueda ser muy íntimo, ¿cierto? Entonces, no es tan así, tan al vuelo de que todo es público porque ya lo expresé, ¿no? Va a ser con mayor apertura, con Sí. mayor solvencia, con no tanta preocupación, sino con ocupación, Con capacidad de ¿sí? respuesta. Con capacidad de Con respuesta, capacidad de claro, respuesta, porque el recurso llega primero y luego viene el desafío. O sea, tienes con qué responder para el claro. desafío. Cuando tu nivel de percepción cambia hacia este direccionamiento, el recurso viene primero y el desafío Sí, viene después. sí. Pero cuando está desconectada la antena, viene el desafío primero, que Primero, es el impacto que yo decía recién, y después viene el recurso. sí.
Sí, pero sí, sí, primero sí. te tenés que tragar el golpe, ¿no? Porque nos Ujú. empezamos a dar cuenta de las métricas tan precisas y tan tremendas que hay quirúrgicas, en donde vos podés trabajar en anticipación, no para salvarte el pellejo, sino para hacer aprovechamiento de esa frecuencia de ingestión, ¿sí? Para dejar el registro documentado ese día, que no tiene que ver con salvar mi experiencia, sino que tiene que ver como antena biológica voy a estar emitiendo un píxel mínimo, ínfimo, pero un píxel de conciencia al Sol, al desafío de la mente del Sol, que necesita ordenamiento, porque sabemos que fue tomada por la interferencia como antenas biológicas que estamos haciendo gestiones de conciencia literalmente dentro de la estructura espacio-temporal. Esa codificación que estamos emitiendo, ¿sí? Cuando yo hago una valoración de mi experiencia. Cuando yo hago una valoración de mi experiencia, decir, a ver, no es que me tenga que portar bien, estoy aprovechando el error de lo que me está sucediendo, de eso estoy sacando rédito y resulta que cuando voy, miro mis días de vida, coinciden o confluyen con tal y cual cosa. A ver, ni las fechas no nos pertenecen a nosotros, las fechas No, son de Sol, pero sí, nosotros correcto. trabajamos sobre esa fecha. Nosotros por eso decimos, tenemos una fecha de nacimiento nativa, valga la redundancia, una fecha nativa, que corresponde a un determinado día solar. ¿Es mi día solar? No, es lo que le corresponde a mi fecha nativa del día solar. Yo trabajo con mi nivel de conciencia sobre esa fecha y la fecha actual hoy, y tal vez alguna fecha futuro. Y estoy viendo una correlación que lo vemos en todo lo que Ale nos está contando permanentemente, cómo va haciendo, inclusive en grandes espacios de arco de tiempo lo estamos viendo. Sí. Todo esto no es para ver qué bonito coincide todo, estamos trabajando Claro. la codificación solar. Si trabajas en la codificación solar, Sol recodifica lo que decíamos recién. Y a nivel social, ¿ves? Se acomoda. ¿Ves que So empieza con Sol, empieza con solar, empieza con Sí, So, social empieza con So, y Dios termina con So? sí, ¿Ves? sí, sí, ¿Ves cómo sí. estamos enlazando ahora un diseño conectado que se encuentra entre entre lo solar y lo social? Ujú. Pero nosotros estamos acá abajo, no estamos allá arriba, pero desde Sí, acá abajo podemos trabajar y recodificar para allá arriba. sí, sí, sí. Entonces ahora se comprende mucho mejor cómo puede un diseño interconectado estar gestionando, cómo se está gestionando. Y yo estaba en un caos total, Ya, estaba en una bisagra y a través de Corbera, a través de un video de Corbera donde presenta la derivación al doble y habla de Garnier, me encuentro con un video de Garnier y el primer video de Alejandra en 2013. En el video, si mal no recuerdo, Conciencia Total, la segunda parte, o en otro de los videos, Marañón ya, hace la derivación al doble del clan. ya. O sea, porque él presentaba a diferentes autores dentro de lo que era la neuroemoción para él. Sí, Y los nombraba, ¿no? Y en ese momento, cuando habla de la teoría universal del desdoblamiento de los tiempos, lo nombra a Garnier e invita a la gente en ese video que yo veo a hacer la derivación. mira. Entonces, viste que YouTube siempre te pone Sí, se hace una sugerencias. columna, las sugerencias. Y bueno, me sugería el video del pelo violeta de Alejandra. Ya, Por 2013, yo vivía en España en esa época. ya. Y fue mirar ese video y resonar muchísimo. Tuve que anotar todo lo que sucedía cuando aplicabas esa ley. Y en ese momento tenía muchas pesadillas yo. Entonces fue aplicar la derivación, que en principio vi ese video, me puse a ver a Garnier, porque mira, yo en mi criterio decía, bueno, si la teoría la hizo un francés, yo primero quiero ver qué dice el francés y después voy a lo que dice la Argentina, ¿no? Claro. Pero bueno, con todo mi margen de error, derivé al doble esa noche y yo no tuve nunca más pesadillas. Donde figuramos. Entonces es un ejercicio muy
trascendental el hecho de asumirte la nada misma acá y también comprender lo que ellos como cultura esconden, los desafíos que ellos tienen, donde son potencia porque son potencia, lo milenaria de sus comidas. Nada, es la evolución y el avance de su tecnología, la infraestructura de sus países. A todas luces es bastante humillante para un argentino medio que se cree Gardel. Después hay que encontrar el balance con todo eso, porque uno pasa, o por lo menos en mi forma de procesar las cosas, me voy para el otro extremo, entonces no valemos una mierda y qué sé yo, y después hay que encontrar el medio. Estoy muy convencida del aporte, creo que acá me di cuenta de todo lo que dice Ale, acá pude conectar honestamente con esto del aporte argentino al mundo, con esto del upgrade del sistema al mundo, sí, a la distancia viendo lo de Milei, estoy fascinada con los huevos que tiene desde lo personal, o sea, es todo lo que yo no me animé. Yo tenía una personalidad muy disruptiva, incluso dentro del partido político en el que trabajaba, y jamás me hubieran permitido, ni me permití tener el histrionismo que tiene este señor. Lo vivo desde un lugar de venganza personal con el sistema, digo, alguien lo pudo hacer, alguien tuvo éxito diciendo la verdad, alguien tuvo éxito sin tener trastienda, alguien tuvo éxito diciéndole al mundo lo que opina en la cara. Eso a mí me venga, pero me venga Jorgelina. Por eso yo estoy muy fascinada siguiendo el proceso de Javier Milei, porque me siento muy identificada con su personalidad. O sea que para los que consideren que es un desmesurado, perdón. ¿No? Estaría siendo un barco Irízar. En Argentina el barco Irízar es un rompehielos, un rompehielos muy famoso. Yo creo que ese sería el símbolo máximo de JPG, digo yo, la imagen que lo describiría él. Yo no sé si la Argentina civilizada va a tener un Milei gobernando ni alguien libertario. Yo creo que hoy está siendo Claro. un barco Irízar y está quirúrgicamente ayudándonos a ver, creo, y no ayudándonos a despertar. Yo creo que los argentinos ya habíamos despertado y él encarnó la salida. A diferencia de lo que los demás dicen, yo creo que todos, por campo mórfico, habíamos llegado a nuestro hartazgo máximo y como el caos del universo organiza las cosas, él encarnó el recuerdo viviente día a día para que no nos olvidemos nosotros. O sea, asume desde un lugar humano ese hartazgo colectivizado del argentino. Y creo que a través de eso está el mundo, a través de nuestro nada para perder, porque los argentinos ya no tenemos más nada que perder, está así consumiendo que hay algo muy disruptivo nuevo que se está animando a decir lo que el sistema calla hace años. Eso desde el punto de vista político, que sigue siendo mi misión y que me encanta. Y desde acá, digo, por eso no me quería ir por las ramas, por eso desde Asia me pude volver a conectar con esa hermosura del argentino, cuando el filtro está limpio, según diría Ale, upgradeando al sistema. Y me encanta pertenecer a esa etnia. Una charla que es lo que salió espontáneamente de una conversación de WhatsApp, así que estamos probando y le queremos transmitir algunas cosas. Buenísimo, Miriam. Bueno, todo surgió, ¿cuento? Sí, dale. Todo surgió porque el día 14 de mayo, o sea, hace 3 días, a mí se me ocurrió, una ocurrencia, restarle a las nuevas frecuencias de intercomunicación global, o sea, al 113.365, que se mostró en el último evento, restarle el 86 de China, como para, por lo que yo entendía, claro, desde afuera. Y me dio un número que me impactó tanto que se lo mandé a Ale y le dije, hacete cargo. Más o menos así. El número que me dio, yo no sé si voy a saber editar, por eso lo quiero decir despacito, es 113.279. O sea, 113.279. Y cuando vi ese número, justo en el último día de la cuarentena 71, yo dije, acá hay demasiadas cosas para mí. Porque estaba la suma de virus, que es 93, el código de Wuhan, el 972. El código de Wuhan es 27. 27. Bien. Bien. Italia, 39. La cuarentena que se terminaba, 71. La que empezaba, 72. Entonces dije, toma. En el momento que yo le mando eso a Ale me dice, me llama y me dice, Miri, yo justo estaba haciendo pasado del pasado y esa parte me parece que la tenés que contar vos, con respecto a lo de... Bueno, primero decir que con Miriam nos conocemos desde el primer evento de Corbera, de aquellos tiempos en el 2012, sí. En Cusco, que dio lugar después al video 1 y todo lo que explicamos, ¿no? Sí. Para ver que quizás el video después circula y lo ve mucha gente que no comprende de dónde viene este vínculo. Entonces, hacíamos biodescodificación juntas,
¿Y qué es lo que pasa? Que después los derroteros, se me desata esta hiperconectividad, y bueno, y ella sigue una vía, yo sigo otra, pero esos caminos en definitiva se vuelven a juntar. Y cuando se vuelven a juntar tienen muchísimo una explosión de aportes. Porque en aquel contexto de la biodescodificación, donde se hablaba de los dobles, y también había un juego con las fechas, entonces yo acá es donde le cuento a Miriam lo que acababa de ver también, y acá hoy justo que este cuento es como si fuera un homenaje a Hammer, ¿verdad? Exacto, porque hoy... Al ser 17 de mayo, que es lo que nosotros ahora diríamos la P de mayo, ¿no? Entonces, se comprende incluso mucho mejor también, ya que está decirlo, que una persona que alcanza a decodificar haya nacido en el día P de mayo, porque P es una síntesis que va a estar brindando el acceso a la quinta dimensión. O sea, mayo, P por ese efecto de síntesis. El 1 y el 7, ¿sí? Estamos abarcando todo el espectro, ¿sí? De manera sintética. Y lo vamos a abordar desde el mes de mayo. Entonces, es muy importante porque mayo es el mes 5, 5 es la letra E, tenemos la P y tenemos la E. Por lo tanto, a lo que nosotros después en lógica global convergente llamamos función PER, tiene todo que ver con lo que este señor Hammer poseía como habilidad nativa, ¿sí? La habilidad nativa de decodificar todo lo que hay entre S1 y S7, ¿sí? Bien, quiero hacer un dato, Dar, que ese no te expliqué. Sí, perdón que no me presenté desde ese lugar, ¿no? Pero está buenísimo. La presento yo a ella. Bueno, yo te dije que no era una entrevista formal. Bueno, acá, claro, claro, Ale tiene, digamos, el día famoso que se cuenta del duelo. El duelo era algo que se hacía, y viene a colación de algo que te voy a contar que te va a llamar la atención, se hacía el último día del evento. Sí. El duelo era, digamos, un protocolo de la biodescodificación para entregarle a un doble o a alguien todas tus traumas. ¿Bien? Eso ocurrió el 16 de septiembre, que era el último día del evento. Pero, ¿sabés que hoy cuántos días son de ese día? ¿Cuánto? 2800. Ah, bueno. Es un reset. Tengo los pelos parados, porque dije, ¿cuánto pasó de ese día? Bueno, y le contamos a la gente que no sabe que Ale se iluminó y el resto nos fulminamos. Claro, porque no teníamos esa conciencia. El doble en ese momento, los que no teníamos mística, como en mi caso, que me sonaba medio raro que a través de la biodescodificación se hablase del curso de milagros, entonces era todo medio... Entonces, bueno, nos hemos atrevido, algunos, creo que quedó yo sola, a entregar al doble también, como venía. Claro, pero mientras Ale iba escalando, nosotros íbamos flotando. Ahí fue cuando, bueno, la biología se destruyó de modo desangrado, bueno, cosas muy raras que han pasado, que lo cuenta Ale en uno de los videos del principio. Y en mi caso particular, yo decidí tomar conciencia, no decidí, averigüé qué era lo que estaba pasando, me entero por Ale, qué era lo que estaba pasando, entonces empiezo a derivar con conciencia otra vez, pero no al doble, sino al origen, que era en ese momento. Claro. Y ahí como que todo cambió, desde los que teníamos el alma corrompida. Bien. El espíritu siempre va a impulsar a desbordar los límites del alma, ¿sí? Porque es mucho más, es como si fuera alma, pero en su plural, ¿sí? Claro. Entonces, esto es el hecho de que las personas no se conforman con su territorio, sino que quieren el del otro. Bueno, eso tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Hasta que no hay unida y vuelta entre lo que es la unidad y la división, y se explica desde un lado hacia el otro, de ida y de vuelta, cuál es la finalidad, la pueden abarcar desde los dos lugares, ¿no? Bueno, pero esto han pasado, por eso pasan 2800 días, ¿no? Para poder hablarlo tan fácil y tan natural. Sí. Bueno, seguimos contando entonces lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento de ida y vuelta, Ale me cuenta que había habido un posteo de un, para que no me acuerdo el apellido, de un señor Semmelweis, ¿así era? Sí. Que había fallecido el 13 de agosto de 1865, que ahora contará ella bien la historia, pero yo les quiero dar los datos, que era el día en que Carrión, nuestro querido Carrión, cumplía 8 años. O sea, Carrión nació el 13 de agosto. Claro, pero justo eran 8 años, ¿no? Del nacimiento de Carrión cuando... Bien, ahora sí contamos la parte y vamos complementándonos. Claro. ¿Qué pasa? Que con todas estas cosas, lo que nos pareció bueno mostrar es que a todos los que vienen de la biodescodificación y que conocen este tema de las fechas, ¿sí? La fecha de muerte de uno, el nacimiento del otro, y continúan el hilo de un mismo interés, y lo van a seguir desarrollando. Entonces esto se le llama como dobles. Son dobles del espíritu más que de las almas, porque ahí se comprende más lo que nos reúne como familia humana. Porque en definitiva lo que planta este señor Semmelweis, que nace el 1 de julio de 1818, es el paradigma de que los microbios nos afectan, nos enferman y eventualmente nos podrían traer la muerte. ¿Sí? En aquellos tiempos esto no era un paradigma así como es para nosotros ahora. Entonces, eso fue lo importantísimo de esto, ¿no? De que él se incluye en la ecuación, porque se ofrece su propio cuerpo para demostrar su teoría, y de hecho la termina demostrando porque se caga muy bien. 13 de agosto, valga decir que en la lógica global convergente, es la pregunta de la octava. Es la pregunta de la octava. 13 de agosto es la pregunta de la octava. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que lo termina matando, porque lo mata su propia pregunta. ¿Sí? ¿Me podría hacer daño? ¡Pum! Claro, y después toma la posta Carrión. ¿Y qué hace? Claro. Entonces, Carrión toma esta situación de que le hace daño al patógeno, pero él entiende que él lo va a resolver, dejándose afectar por el virus y resolviendo y tomando nota, o su conciencia dándose cuenta para poder después ir a su vida científica y generar una solución, ¿no? Pero quiero decir, en este punto, en que los dos ponen el culo, en que los dos, estamos hablando de los científicos orgánicos, no de los organizados, ¿sí? De los que se implican en la ecuación, ¿sí? Por eso podemos llevar este conteo, porque implica a su vida real en la ecuación, ¿sí? No es su vida profesional en la ecuación, porque ahí está disociado. Cuando pones su vida real, ahí podemos tomar métricas que son súper importantes, ¿sí? Porque van directo al inconsciente biológico. Entonces, cuando nosotros tomamos a la ocurrencia de este Semmelweis y la llevamos hasta el día 19 de mayo 2020,
es donde encontramos un espejo, un efecto espejo, ¿sí? Que es lo que cualquier persona de genética sabe, que cuando se encuentra con un efecto espejo tiene que ver con un efecto de inmunidad. Cuando hay una información reflejo, es un efecto de inmunidad. Bueno, bien, esto también sucede en los paradigmas, pasa que ellos no lo saben leer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que así como el paradigma de este señor dice los microbios o lo que sea del micromundo nos afecta, y empieza a tener una frecuencia espejo, ¿qué es lo que va a traer al paradigma nuevo ahora, al 19 de mayo del 2020? Mira, la frecuencia es 73737. O sea que adentro del 77 está el 373. ¿Y qué es lo importante del 373 que está ahí adentro? Que el diálogo entre diversas estructuras espaciotemporales estaría contemplado bajo 77. 77, que es como el punto de cohesión máximo, lo que nos cohesiona a todos. Por eso el IgG significa que vos tenés todo, ¿cómo te puedo decir? El backup de la info de lo que hay en el ambiente. Entonces, en el ambiente también está mi ambiente. Se espejan y listo, no pasa nada. No pasa nada y pasa todo. Te permite el libre paso, digamos. Que ahora te lavas las manos, listo. Está ok, entonces la membrana la reconoce. Exacto. Es muy importante esto explicar qué significa esto, porque si no, no como que queda colgado y no se entiende. Entonces, 373 es estructuras espaciotemporales en plural, ¿sí? No es lo mismo que si fuera que dijéramos nosotros 328, que es estructura espaciotemporal en singular. Sí, muy importante. El género humano tiene su propia estructura espaciotemporal, pero al establecer esta charla con otras escalas, porque esos son los microorganismos, son otras escalas, siguen la ruta de una propia, ¿cómo se dice? Estructura espaciotemporal. Entonces, la dialéctica que nos habilita al plural de una estructura espaciotemporal y otra, ya estamos hablando del territorio de estructuras espaciotemporales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estaríamos habilitados a partir del 19 de mayo de 2020 al diálogo interactivo entre estructuras espaciotemporales. Desde la perspectiva del inconsciente biológico. No tiene que ver con la perspectiva que ahora van a salir los científicos a charlar con las distintas escalas. No. Solamente aquellos que tengan un compromiso a nivel real con sus propios organismos. No estoy hablando de los científicos educados, profesionales que cobran un sueldo. Estoy hablando de las personas que se comprometen con su pellejo. No es lo mismo. Hay que aclararlo esto también, ¿eh? Porque la ciencia orgánica va a ir a los piques y la ciencia organizada va a entrar en una especie de estanque. Bien. Porque va a estar queriendo interpretar con su misma lucidez, de su misma escala, y no tiene alcance para irse a otra escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se implica con el pellejo, ¿sí? Por eso estas personas que se implicaban con el pellejo y hacían todo con el pellejo, porque cuando también nombramos a Stephen Hawking, eso tenía el paradigma de universo, que eso tenía, y su cuerpo estaba completamente comprometido con eso, por eso la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Ese ELA que él tiene, de paso nos sirve para esto, ELA, ¿no? Ven, E, L y A. E y A es 5, 1. Nosotros llamamos inconsciente biológico a eso. Sí. Entre medio lo que tiene es una L. Es como charla de manera sintética, por eso todo es súper, ¿cómo puedo decir? El macromundo dialoga a través de la síntesis, el micromundo a través de las tesis. Elabora, construye equilibrios, es constructor de equilibrios. El otro es un usuario de equilibrios construidos. Es muy importante tener estas diferencias. Bien. Y ahora sí voy a hacer un aporte bien doméstico. Los accesos, si vos solamente te manejas con síntesis y no con las tesis, con la construcción de equilibrios, vas a estar en un estanque. Vas a estar con una lucidez que tiene un principio, tiene un fin, tiene un plazo, tiene un acote. ¿Y qué pasa? Que ahora la realidad se vuelve súper dinámica. Y ningún paradigma se puede quedar quieto. Sí, Miriam. Sí, no, para los biodescodificadores, si alguien nos está escuchando, que no nos quieren mucho, los tradicionales, yo lo que les quería comentar bien, Janito, es que cuando uno hace un árbol transgeneracional, es un fractal de un árbol que yo le digo transgenera global. O sea, ellos no se conocían. Uno era en Bélgica y otro era me refiero a Carrión y a este no me sale el apellido, Semmelweis. Pero se pasaron la posta igual, pero no desde una linealidad. O sea, no reparametrizaban, porque lo estaba tomando, ahí está. Porque si no nos quedamos en el famoso loop, de que mi abuelita, de que si mi tía, de que no, nos quedamos repitiendo siempre lo mismo. Entonces, paradigma no se modifica, solamente quiero tener un mejor puesto dentro del mismo paradigma. Exacto, estamos corriendo sobre el eje, estamos parándonos, reparar es pararte en otro lugar del mismo eje, y ahí no pasa nada. Claro. Lo que... Transitando los distintos puestos de una misma octava. Pero claro. Entonces, la vivo de la víctima, después la vivo desde el victimario, porque me estoy defendiendo. O sea, en definitiva, no cambiamos a nivel estructural. Claro, y acá el mensaje es: no estamos descartando justamente la biodescodificación, la estamos integrando a un campo mucho mayor, que la tiene contenida. Y aparte, se respetan los mismos principios. Exacto, nada ha cambiado en cuanto a los principios, solo que lo estamos poniendo amplificadamente en un campo mayor. Le estamos incluyendo. Porque, en definitiva, el género humano, la familia humana también es un clan. Exacto. Entonces, la familia humana como clan también tiene sus momentos, sus conflictos, sus planteos, sus paradigmas. Entonces, hay personas que están más implicadas con esos paradigmas que con lo doméstico. Entonces, es como que viven más solos, más aislados, más con unas vidas más simples, digamos, porque están más dedicados a esa otra charla, ¿no? Claro. Acá lo que estamos haciendo es abrir las posibilidades de que eso se integre y se drene. De eso es lo que vos hablás de no generar trauma. ¿Cómo va a haber un trauma? Si en realidad no estás repitiendo la polarización todo el tiempo. Es que justamente esto, al estar adentro del 7-7, que es donde se genera el trauma, ¿por qué? Porque no comparten ocurrencias, ¿no? O sea, es el desarrollo de una ocurrencia contra la otra y luchan a ver quién gana. Hay una que gana y otra que muere, y punto. Ya está. Pero en definitiva no hay este factor de integración. Una cosa muy interesante es que Carrión, al mismo día que Semmelweis tiene el 3, el 7, el 3737, él tiene el 59449. Sí. ¿Sí? O sea que ahí es donde vemos con claridad, donde la quinta dimensión se puso a la izquierda, es donde significa donde configuró aquello lo que separó, ¿verdad? Una cosa es un 5 puesto en la derecha, que es totalmente iónico, y otra cosa es un 5 puesto en la izquierda, que ya forma parte de un sostén estructural. ¿Sí? Entonces, 5-9, 4-4-9. Entonces, le va a dar soporte a todo lo que hay
entre ese campo iónico y la conciencia, entre la conciencia y ese campo iónico. O sea, es como que se vuelve a amalgamar. Entonces lo que estamos queriendo mostrar es un algoritmo que nos contiene a todos, como género, como especie humana, que se está preguntando cuál es nuestra relación con el micromundo. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? Ahora hacemos otro capítulo de eso. ¿Sí? Porque todo lo que está pasando con el coronavirus, hay muchas cosas que se están descubriendo y muchas cosas que se van a descubrir. Yo pienso, me hago preguntas, ¿no? ¿Miraron cualidades de radiofrecuencia a ese virus? ¿No? O sea, hay un montón de cosas que yo me pregunto, ¿las hicieron o no las hicieron? ¿Las chequearon o no las chequearon? Porque capaz que no relacionan ellos el efecto radio, ¿no? De irradiar, de pasar por onda la información, no física. Entonces, se vuelve física en aquel que la recibe y la imprime. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, esta propagación hiperrápida, ¿no se preguntaron el efecto microonda en la propagación? O sea, todo lo canalizan como que fue una persona infectada, estornudó, gotitas, o sea, ¿realmente todos mastican esto y les cae bien? Sí. O sea, no, porque estamos a esto de que descubran la función antena del humano. Claro. Pero ¿qué precisamos? Científicos comprometidos de verdad. Sí. Pero igualmente yo veo que se hacen preguntas diferentes. Me parece bárbaro. Yo todavía no estoy escuchando el tema frecuencial. Todavía. Capaz que lo hay y no está publicado, no está vuelto a YouTube. ¿No? Capaz que hay y lo están sondeando. Quizás están asustados porque se dan cuenta de cosas o qué sé yo, no sé. Sí. Pero en definitiva, me parece que estamos como a punto de colapsar un paradigma positivista a uno que va a ser una ampliación del positivista. Porque no es que el positivista deja de funcionar, sino que se le añade un pasado a ese es lo que estamos hablando de lo que empezamos a hablar, ¿no? Es como que no es descartable lo existente. Ese positivo. Entonces, empezaría una dialéctica súper fabulosa. Pero, por supuesto, esto ya no hay forma de controlarlo, no hay forma de pararlo, porque ya entraríamos en el efecto antena, y nosotros nos transmitiríamos información los unos a los otros, nos transmitiríamos estructuras, o sea, cuando una información está estructurada y se transmite la estructura entera, ya es una conciencia lo que se está transmitiendo. Claro. A ver qué es el hígado, qué es el riñón, qué función tiene, con qué parte, pues tengo gripe, esto tiene que ver con las vías altas, tiene que ver con una necesidad de, me falta la vida, tiene que ver con una cosa que interpreté como que me falta un bocado, empiezo a conocer todo lo que son las capas de Hammer, ¿no? Y eso de momento lo pongo en conocimiento solo conmigo. Bien. ¿No? Y estoy desde el 2021 hasta 2022, muy largo, te estoy hablando de octubre del 2022, que yo me animo a decirle a otros que si se quieren hacer descodificación conmigo, que ya he transitado con los chicos todo el proceso de 6 meses, hago 2 módulos más y sigo indagando, ¿no? Y entonces, amigo, le digo, oye, ¿qué te animas a hacer esto? No te lo cobro, te lo quiero para practicar. Como ya habían hecho otras cosas conmigo, pues me tenían confianza y la verdad que se animaron y ni tan mal fue, ¿no? De hecho, había una persona en ese momento que se quería descodificar, pero tenía un tema bastante complicado, ¿no? Y quería y yo le dije, mira, yo no tengo hoy base para una persona como tú. Te voy a derivar a otra persona porque no tengo base, ¿no? Bueno, termino camino al cero y conozco en todo este tiempo conozco a Fer Skembre, que hoy actualmente pues tengo también grabo con él cada 15 o cada 20, siempre nos estamos juntando justo para hablar de lo que es la medicina de Hammer y llevamos todo un proceso, ¿no? que estamos haciendo en mi canal. Y ahí es donde yo, acompañada por Fer Skembre, me animo a tirarme a la piscina, a empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque él me acompaña con cada anamnesis, con cada paso, Él me dice, si no te tiras a la piscina nunca vas a aprender. ¿No? Entonces tienes que tirarte a la piscina y tienes que empezar. Bueno, pues poquito a poco sigo estudiando Hammer porque no lo tengo todo, sigo estudiando, me sigo preparando en lógica, igual ahora estoy con Isabel haciendo humanos en construcción, sigo preparándome, es algo que siento que puedo estar cada vez más preparada, primero para mí y luego para con otro, y algo que yo hago siempre es que yo paso primero el proceso por mí, y cuando yo he pasado el proceso por mí, por mi entorno más cercano, ¿no? Con sus permisos, es que luego doy paso a que sea público. No me tiro a lo público, no. Para mí es importante llevar un recorrido para luego poder hacerlo con gente que no conozco, ¿no?
las ingles, eso se juntó con un montón de cosas. Eran 7 programas que estaban en resolución y uno puede de hecho llegar a morirse en una resolución, pero es el cuerpo apoyando literalmente. En ese momento yo no lo sabía tan claro como ahora, digamos. Y estuve ahí inválida de la noche a la mañana 2 meses que yo dije, eso obvio afecta a esa otra parte biológica, la psique, depresión, me quería morir. Yo dije, no, yo en este estado no quiero vivir, porque todavía no tenía muy claro lo que me estaba pasando. Pero después de eso surgieron muchas cosas, porque hubo muchos cambios en relación a la familia, al reconocimiento de la familia, a todas las funciones que cumple eso dentro de nuestra parte mamífero, que uno cree que no, o por lo menos Claro, yo creía que no. Un montón de cosas también de parte y parte. Y volver a empezar, como al estar ese tiempo sin usar los músculos, el sistema es una cosa impresionante. Si tú no lo usas, eso se atrofia y vuelva a empezar, y vuelva a empezar a aprender a caminar, y vuelva a empezar a ver cómo vas paso a paso, porque yo pensaba, no, yo me deshincho y yo arranco a caminar otra vez normal. la Y ilusión de esa la percepción. Total, y eso fue otra vez otra confirmación de que es que las cosas son procesos. Y Sí, entonces vuelva y dele con qué cantidad de fuerza y hasta cuánta movilidad le puedo ir dando. Y otra vez eso tuvo que ser paso a paso y paso a paso. Y después otra vez con las manos, con los brazos, la misma cosa. O sea, fue un proceso de 7 meses más o menos de poder volver a decir, ve, ya puedo ir al parque y camino y me monté en una bicicleta porque estaba que me montaba. Yo me soñaba y yo decía, yo quiero bajar estas escalas. nada que se estaba celebrando ahí. Lo que pasa es que el Festival de Porro Ujú, de la música, ellos decidieron hacer un reinado de que embajadora de folclore. ya, Entonces, más que un reinado como de belleza, era un reinado donde la muchacha tenía que saber de cultura, de nuestras raíces, ujú, y también saber bailar porro, ¿cierto? Entonces, en ese reinado de saber bailar porro y tal, yo fui a la inauguración a mí nadie me invitó, yo fui de zapa. ya, Dije, yo me autoinvité, yo dije, yo voy y me fui para allá, para la inauguración del porro. Resulta que yo allá me encontré al compadre Guanerge, que este es amigo mío, él es periodista, esos son chismosos con título. chismosos Sí, con títulos, ellos que periodistas. comunicadores sociales, embuste, él hace lo mismo que yo, pero con título y con palabras bonitas. Ya, Él es amigo mío. Entonces el compadre Guanerge me dijo, me llamó, ve acá María, y me dio un pase para que yo entrara allá, y yo estaba al lado que de gobernador. Uy, al lado de ya, gobernador, yo estaba ahí. A mí me invitaron y yo llegué tarde. Y aquí estoy. entonces, a mí me pasa mucho eso, como yo soy como de buena, pero también de mala, vea. Ahí voy. Y Bueno, entonces yo llegué allá y yo hice un video, yo bailé, y entonces eso gustó mucho y vino un muchacho de por allá, llamarse Nilo, se llamaba Nilo, llamarse Nilo, y me escribió y me dijo, oh María, yo quiero que tú apoyes a mi candidata. Y yo le dije, si sabe bailar porro, la apoyo, si no, no apoyo ninguno. claro, Y entonces yo digo, mándame los videos, y esa muchacha, tú la vieras bailando. baila muy bonito. Eso parece que fueran que no tocara el suelo. Mira, Y eso va a zaramulla. Y yo dije, esta es la ganadora. Y yo empecé, entonces yo le dije, yo les apoyo, pero mándense el café, y me regalaban café. mira, Y entonces me invitaron a una cosa que se llama Fandango de Pueblo. Entonces me ya, invitaron a otro fandango y yo me fui para allá. bien, Y allá, pues yo la apoyé porque es que esa muchacha, la verdad, merecía ganar. bien. Y ese Bailaba bien, era huevilazo, bonita. Ya,
Es inteligente también. Inteligente. Ella estudia una cosa de esa de para lidiar negocios. Negocios De, internacionales. algo así, yo eso no entiendo mucho, pero Bien, es cosa de negocio. bien. Y entonces y ella es inteligente y baila bonito y ella le gusta la cultura, ella baila desde chiquitica. Bien. Si no es una muchacha que, ay, me voy a meter en este reinado y yo no sé de esto, no, ella tiene estudiantes chiquitinos, o sea, yo todo eso lo investigué. Bien. Para poder apoyarla. Sí, yo la apoyé, vamos a ver qué ganó, ma. Ah, genial. Ganó la So, candidata que apoyó María. es que yo donde pongo el ojo pongo la flecha. Resulta que el cuerpo tiene un sistema controlado, programado y controlado de muerte celular. Es programado y controlado, eso no se va a desbordar. Si aquí en esta primera etapa hubo proliferación de células, digamos, en los pulmones yo no puedo respirar, entonces el cuerpo determinó, vamos a hacer más células de pulmón para que pueda haber más pulmón, para que pueda respirar más. En esta primera etapa, cuando ya se soluciona el conflicto, ya puede respirar, bueno, entonces ya degradamos esas células que no se necesitan, porque para volver al estado normal, ¿sí? Porque lo único que el cuerpo hace es aumentar la función por un rato mientras se gestiona para asistirte en esa carencia, en esa necesidad biológica que no estaba cubierta. Entonces, se empiezan a degradar y la degradación de esas células que se crecieron se hace a través otra vez de microbios, de diferentes microbios, los que están encargados en esa área, porque además todo el cuerpo nuestro es 90% microbios. Microbios de diferentes tipos, virus, bacterias, arácnidos, bueno, no me acuerdo ahora los nombres, pero son, y cada tejido tiene unas familias específicas, no es que ellos están regándose por todas partes, los de esta área están especializados saben cómo se repara esta área, y nada más, ellos no se van para ningún lado, ni están jodiendo por ahí, ni están flotando en el aire, ¿sí? Entonces, empieza esa degradación y empieza a haber eso que nosotros conocemos como pus, y esa degradación generalmente sale por algún lado, a veces a nivel interno, a veces a nivel externo. Yo quiero traer algo que tú dijiste, antes que nos vayamos a otro tema, que mencionaste lo de absoluto, ¿no? Cada vez que emitimos un juicio absoluto, nos alejamos de la verdad, ¿no? Porque estamos en el segundo desdoblamiento, ¿cierto? Y acá todo es relativo. Hay un tiempo diferido, pasado, presente, futuro. Hay un proceso. El proceso implica que hay una conciencia. Entonces, todo acá en el segundo desdoblamiento es relativo. Porque si me quedo de manera con esos conceptos absolutos, me estoy allá en el primer desdoblamiento donde yo igual a yo perfecto. Entonces yo ahí me pegoteo con todo y estoy perfecto. Entonces ahí hay un absoluto. Acá va, con el segundo desdoblamiento, todo es relativo. Va a haber varios algos, cada uno con sus alcances, con sus límites. Y acá abajo hay restricciones. El segundo desdoblamiento tiene que ver con restricciones. No puedo hacer lo que quiero en cualquier momento. Voy a estar yo, cada uno, el entorno y los demás, miembros de la especie. Entonces, siempre va a haber ahí, va a haber una fricción de lógica, porque mi lógica no va a estar de acuerdo con la lógica de los demás. Y ya tengo que tener eso en vista, porque lo mismo que yo tengo mis límites y mis alcances, el otro también tiene sus límites y sus alcances. Si yo puedo comprender y aceptar y no rechazar mis propios errores, ¿cierto? Entonces voy a poder aceptar los errores de los otros. Si no me voy a meter en un
ancla cruzada, le voy a ver los errores al otro, ¿cierto? Y no me voy a ver mis propios errores. Entonces, poder distinguir eso, que no hay, el otro no es un clon mío, es diferente, desde todos los lugares, desde su fecha de nacimiento, desde su historia de vida, desde sus límites, sus alcances, de todo, cómo él se percibe a sí mismo. Entonces, pero estamos aprendiendo esto. Bien. A nivel estructura psíquica, ¿qué estaría pasando con la conciencia? Cuando yo tengo, por ejemplo, pensamientos muy limitantes. Yo soy muy concreto en la vida, vamos a decir, ¿sí? Yo soy muy concreto en la vida, entonces para mí es blanco, es negro, es definición pura. Una persona que es netamente analógica y que está muy bien, o sea, no pasa nada con que sea. Pero ¿qué pasa cuando a mí me toca ver una situación con una perspectiva diferente y tengo que tratar de articular con la concreción que tengo, ampliarla un poco más? Porque ahora la posibilidad de ampliar conciencia surge todo el tiempo cuando empiezo a aprovechar la experiencia. Entonces ahí es cuando accedo a una forma más digital de observación, ¿sí? Y bueno, y aquí están todos los criterios que nos va aportando el EGC, ¿no es cierto? Para toda la gente que nos sigue en este tipo de aperturas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi mente es muy concreta y está muy cerrada, muy limitada, muy estructurada, no estaría dándole espacio a la conciencia para que ingrese. O sea, esto que estamos hablando que yo me siento muy seguro en mi espacio concreto de definición. No sé si el espacio-tiempo, si las aperturas espacio-temporales, la LGC y todo eso, ¿no? Y me quedo con eso. Si no se cumplen los pactos que yo tengo armados dentro de esa concreción, y la frustración es bien asegurada, como decíamos recién, ¿no es cierto? Porque está todo pactado dentro de que eso suceda. Cuando la mente se subroga y trata de hacer espacio para que ingrese la conciencia recodifica la mente. Esto tiene un poco que ver con el desarrollo de calendaria, ¿no? La conciencia va a recodificar mente, pero eso es cuando yo me dispongo, empezando que tengo que tener resonancia o disponerme a que puedo observar una situación que yo pensaba que debía ser de una forma y realmente se me está mostrando que es de otra. Rompe mis pactos de concretitud, rompe mis pactos de concretitud, ¿y yo qué hago con eso? ¿Los acepto o los rechazo? Y si los rechazo me quedo lineal y voy a tener que ir por otros lados y me va a costar más, me va a cargar mucho más, ¿sí? Ahora, si yo hago el pacto y digo, bueno, repacto con esto que tengo y trato de meter un nuevo espacio de conciencia, algo que es más digital, que me está ayudando a ver, mi mente se subroga, abre espacios y ahí es cuando la conciencia recodifica los espacios en mente. Entonces los pactos que estaban armados pueden ser repactados desde una octava superior de conciencia, ¿sí? Eso es cuando empezamos a comprender de a poco que la realidad nos está informando algo muy diferente a lo que teníamos pensado, ¿sí? Pero que si yo le pongo la impronta de observación y ganas de verlo de otra forma, puedo capitalizar experiencia. O sea, ya no me carga tanto por el pacto no cumplido, sino que como repacto me cargo de conciencia ahora. Sí. Tomando las palabras cargas en Sí. sus diferentes versiones, carga emocional, carga digital. Me quedé apasionada escuchando todo lo que estabas contando, porque uno de los roles que siempre me ha despertado muchas preguntas fue el rol de pareja. Bien. Fue el rol que más cuestiones siempre me trajo, ¿no? Entonces, bueno, nada, hoy por hoy, nada, obviamente que no sabemos ni siquiera cuál es la función de la pareja. Estamos abriendo esa pregunta, yo lo estoy escribiendo esa pregunta, cuando se me viene alguna situación así que
interpretación, de mucha mente, bueno, ¿cuál es la función de la pareja? Realmente, o sea, no, lo empecé a escribir, digamos, y después me sorprende la realidad, completamente. Respecto de esto que decías, de las preguntas, cuando uno ve reflejado en el afuera, por ejemplo, en situación de queja constante con uno mismo y con el otro a veces, he estado en ese lugar, Sí. y eso me llevó a mí a preguntarme qué espero recibir del otro, qué es lo que espero recibir. Aunque también registré que todavía tengo expectativas del otro. No me doy cuenta que el otro es otro. Claro. Obviamente que eso está registrado como marco, ¿no? Como concepto, ¿no? Pero, ¿qué espero yo del otro? Cuando vos registrás y podés escribir y podés, porque el escribir vuelve analógico, lo que no es analógico, lo pasa por el cuerpo, que el cuerpo sabe mejor qué hacer con eso, ¿no? Como dándole la posta al cuerpo. Sí. ¿Qué estoy esperando yo del otro? Yo estoy esperando que sea cariñoso, que me preste atención, bien, perfecto. Una vez que la escribís, te das cuenta de que en realidad eso, cuando lo integrás ya no lo vas a pedir del otro. Entonces, ¿no será que soy yo la que tiene que darse más cariño? ¿No será que soy yo la que tiene que darse más atención? O darle. También. Porque uno exige muchas cosas, muchas veces se pilla en que uno está exigiendo lo que uno es capaz de dar. Sí. Pero bueno, nada, ahí está como esto, ¿no? De la pregunta. Ya cuando preguntás, cuando te haces la pregunta Sí. abre, por lo general. Esto es cero creación de realidad, digamos, ¿viste? Es el paradigma de crea tu realidad. Tomás la responsabilidad y eso es tu trabajo. Eso es trabajo para vos. Sí. Sí. Y ahí es donde vos decís, no estás aburrida, no te puedes aburrir. No, no hay porque forma. tenés mucho Yo trabajo. no. Sí, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. El otro día había un audio chiquitito que lo compartía ahí con amistades, que decía, había un consejo de un señor que decía, cuando te quejas, cuando estás quejándote constantemente, lo único que te puede sacar es el trabajo. Trabaja. Trabaja. Sí. Es bien concreto y es verdad. Es verdad. Sí. Hablando, bueno, metiste el tema de la creación de realidad. Ahí es un tema heavy, ¿no? Qué difícil. No, entremos en Sí. eso. ¿Por qué? Porque algo que uno se da cuenta es que cuando uno habla, a mí me ha pasado de decir cosas en la mañana y decir así de boca suelta, si yo estuviera en tu lugar, yo haría tal cosa y pum, 12 de la noche ya estaba viendo esa realidad. Y la realidad diciéndome, y no que sí, que en el caso tuyo tal cosa, bueno, pues fue poner apuesta de que si era capaz o no era capaz de hacer eso que decía aquí. Entonces, yo lo que veo no es tanto una creación de realidad, sino es una conversación con la realidad. La realidad te toma la palabra. Total. ¿Sí? Y entonces ahí no es un tema de creación de realidad, sino de responsabilidad. Y decir, lo que sale de acá no puede salirme así como así. O sea, tengo una responsabilidad de qué es lo que estoy emitiendo y para qué lo estoy emitiendo y qué consecuencias tendría eso que estoy emitiendo. Y eso acá no es un tema de simplemente disfrute, porque la creación de la realidad yo la veo más como un disfrute, como un consumo, y acá la invitación es a una toma de conciencia de lo que yo estoy diciendo. De poder indagar bastante en ese conflicto de anidación, ¿no? Porque yo tenía muchos dolores menstruales. Ya. Entonces el tema de la maternidad me rondaba todo el tiempo y bueno, y la lógica me brindó objetividad con respecto a eso, ¿no? Poder como esto mismo, poder nombrar ahora con tanta naturalidad que es una antena de la Tierra, bueno, fue todo lo que me acompañó la lógica antes de llegar a la concepción. Y bueno, durante la gestación fue un resignificar tanto a nivel familiar, volvernos a encontrar como familia cuando todos estaban muy fragmentados, muy separados. Tuvieron muchas oportunidades de resignificar el pasado de manera muy, muy amorosa. Y bueno, y al mes, en julio, ya estaba en el 7º mes de embarazo. Primero de que, bueno, hasta el abril decido retirarme del evento también, en abril. 7º mes de embarazo yo me sentía completamente muy perdida en el sentido de que no, o sea, yo sabía, tenía muy claro, confiaba mucho en mi cuerpo de que el parto fisiológico era posible, pero no estaba viendo el acompañamiento del entorno. Ya. Para poder llegar a, claro, para que en realidad los demás confiaran en mí, que Claro. que es lo que suele suceder. O sea, yo me vi en un grado de percepción y de sensibilidad
muy diferente también el hecho de estar gestando, ¿no? Entonces el campo de percepción se amplifica muchísimo y encontrar una persona que realmente comprenda lo que yo estoy percibiendo es un proceso, Sí, ¿no? sí. El padre de mi hijo, él tenía también muy claro de que él me iba a acompañar en esa decisión. Empezamos a participar de rondas con parteras. Bueno, las parteras no sentía piel, no sentía confianza en esa entrega, hasta que en julio, fue el 25 de julio, y esto también para mí fue súper contundente y estructural, porque Alejandra creo que estaba en Grecia, dio un enred que yo lo vi durante la madrugada del 25 de julio, si no me puedo estar equivocándome, ¿no? Pero que me anticipaba esto de la UIT del 5777, Ya. que se llegaba ahí al 57.777. Y además de otras corrientes, todo el mundo hablaba del portal 777, más allá Ya. de la resonancia de cada uno, ¿no? Pero Sí, era el sí, sí. 25 de julio, día fuera del tiempo del calendario, fue un día Ya. muy bisagra. Ajá. Y yo esa noche me encuentro virtualmente, por así decirlo, veo un vivo, un video en Instagram de una persona que yo ya había conocido en Tilcara, en donde ella empieza a hablar de su perspectiva del parto y su perspectiva de acompañamiento. Entonces yo ya la conocía y no tenía idea que ella acompañaba a madre a parir. Entonces, bueno, ahí fue un volverme a la quebrada de Humahuaca, o sea, me había vuelto, había trasladado de territorio a Córdoba a gestar creyendo que iba a nacer mi hijo acá, y me volví a Jujuy, a Maimará, Mira. porque ahí realmente sentía la red de contención Ya. y tenía todos los circuitos preparados, en el hospital de Maimará tenía historia clínica, yo conocía a la ginecóloga, o sea, fue realmente un movimiento de la realidad tan grande, con tanto respaldo, que bueno, Samir pudo nacer sin interferencia médica, ¿no? Sin interferencia, sin esa lupa de interferencia. Y la mujer que nos brindó y nos abrió las puertas de su casa, supo respetarme, supo verme, supo atender sin interferir ni manipular esa situación, porque ella había tenido la oportunidad de también traer a su hija con acompañamiento de mujeres también que habían tenido a su hijo en casa, ¿no? Entonces me topé casi sin querer volviendo a Jujuy, que fue quien me abrió las puertas de este gran recurso, ¿no?